Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Independencia y también de la señal que se transmite por Radio Huánuco. Les saluda en la conducción Willy Cotrina Aguilar desde la ciudad de Lima. Hoy 19 de diciembre, siendo las 13 horas en Lima capital, transmitimos nuestro programa Síntesis Semanal, nuevamente con las novedades acontecidos en los últimos 7 días. Una vez más saludando a nuestros oyentes de la frecuencia de Radio Huánuco en el 94.7, que se transmite a las ciudades de Chiclayo, Tarapoto, Tocache y alrededores. Conforme nos han pedido nuestros oyentes al inicio del programa, vamos nuevamente a tocar la efemérides de hoy, 19 de diciembre. Vamos entonces al desarrollo de lo que aconteció un día como hoy en algún momento del tiempo. Entonces, efemérides del 19 de diciembre. En 1997 se estrenó la película Titanic. ¿Y por qué el comentario de esta película Titanic? Porque al parecer es la película que más premios ha recibido y sobre todo es la que más fondos ha recaudado, ¿no? Esta película dirigida por James Cameron, se dice que recaudó aproximadamente 1.800 millones de dólares solamente en los Estados Unidos. Entonces es una película de trascendencia porque efectivamente quienes recordamos cuando se entregó la estatuilla del Oscar, la película Ben-Hur con el famoso actor Charlton Heston había alcanzado 11 estatuillas de Oscar. Sin embargo, la película Titanic superó eso, ¿no? Parece que obtuvo algo de 14 estatuillas, ¿no? Entonces, todo un récord en el mundo cinematográfico de Hollywood. También un día como hoy, ya en nuestro país, para los aficionados al fútbol, se deben acordar que el Club Deportivo Cienciano, el año 2003 fue noticia cuando ganó la Copa Sudamericana, ¿no? Siendo noticia esto porque no era común pues, que un equipo peruano, un club peruano, obtuviera pues ese reconocimiento, ese récord. También en efemérides natalicios, personas que nacieron, debemos recordar que en 1915 nos trasladamos a París, Francia. Nació Edith Giovanna Gassion Merlar. Ustedes dirán, ¿quién es ella? Edith Piaf, la célebre cantante francesa, la más famosa de toda la historia de Francia. También siguiendo con la efemérides y personas que por su natalicio, ¿no?, son noticia, nos trasladamos a Seúl, Corea del Sur. Nació Lee Jung-bak. ¿Quién fue este personaje, Lee Jung-bak, en Corea del Sur? Bueno, fue alcalde de la capital de Seúl entre el año 2002 al 2006 y luego fue presidente de dicha nación del año 2008 al año 2013. Un personaje muy controvertido porque en una época en la que se buscaba pacificar el encuentro entre dos naciones, es decir, Corea del Sur y Corea del Norte, que en la época está liderada por Kim Jong-un, no hubo esa posibilidad porque Lee Jung-bak fue el que más obstruía, ¿no?, esa posibilidad. Miren cómo el tiempo ha superado esa circunstancia porque ahora el líder norcoreano Kim Jong-un hasta tuvo la posibilidad de reunirse con el, hasta hace unos días, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hasta en 3 oportunidades, ¿no? Eso es cuando efectivamente existe voluntad de pacificar, de armonizar, ¿no?, las relaciones internacionales. También vamos a recordar ya algo de nuestro acontecer nacional. Seguimos con las efemérides. Un día como hoy, 19 de diciembre, pero de 1930, aquí en nuestro Perú y en nuestra patria, nació María Dictenia Alvarado Trujillo. Todas la conocemos o la recordamos artísticamente como la Pastorita Guaracina, ¿no? Gran personaje de nuestro folclore, y aquí orgullosos en Radio Independencia, la radio del folclore, de recordar su natalicio de la Pastorita Guaracina. Y
el mejor recuerdo que podemos tener de ella es sus imágenes. Vamos, producción, con la imagen, video 2, para recordar a la pastorita Guaracina. Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de pocos llego a hablarte. Si ya termina todita mi esperanza, solamente cenizas no quedan. Si ya termina todita mi esperanza, solamente cenizas no quedan. Ya, producción, gracias. Recordando a uno de nuestros patrimonios intelectuales y musicales, la pastorita Guaracina, ¿no? Que, bueno, recordemos que obtuvo muchos reconocimientos hasta el Senado de la República de entonces, en 1991, antes que cierren el Congreso de la República, ¿no? Por la dictadura fujimorista, obtuvo un reconocimiento del Senado de la República de nuestro país en 1991. Fue también distinguida como embajadora cultural de nuestro país ante el mundo, ¿no? Lamentablemente, esta cantante, gran expresión de nuestro folclore, nos dejó un 24 de mayo del año 2001, ¿no? También se le recuerda por haber conducido algunos programas radiales, ¿no? Como el programa Canta el Perú Profundo, ¿no? Grandes recuerdos de la pastorita Guaracina. Seguimos entonces. Vamos a pasar al siguiente bloque de internacionales, y en este punto, amigas y amigos oyentes, vamos a tratar un tema muy importante. Nos han escrito en el transcurso de la semana algunos oyentes que también siguen nuestro programa, ven nuestro programa, y en un programa del 28 de noviembre, cuando aquí en Síntesis Semanal hemos tratado el tema de los presidentes de la República de nuestro país, que haciendo una secuencia cronológica del presente al pasado, hicimos el comentario que pareciera pues que todos tienen un prontuario delictivo y del cual ninguno queda librado. Y se comentó aquí que se estaba mencionando que la corrupción de estos gobiernos habría empezado desde la época de Alberto Fujimori, y aquí nosotros hemos dicho que viene de mucho antes, posiblemente desde la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez. Y hay 3 oyentes que nos han escrito y nos han pedido una ampliación del tema, porque sí, hemos comentado que el general Francisco Morales Bermúdez, ex dictador militar de nuestro país desde 1975 hasta 1980, estaba requerido por la justicia italiana. Claro, algunos posiblemente no conocen el tema, y gracias al pedido de nuestros oyentes vamos a tratar este tema, porque esto fue noticia en su oportunidad y alguien se está encargando de que esto no se difunda. Nos tienen con el tema, ¿no?, de la pandemia, de este tipo de cosas, pero la rendición de cuentas ante la justicia pareciera que está quedando olvidado, pero no solamente la justicia peruana. Estamos haciendo la peor escena en el mundo internacional, porque es la justicia italiana la que está requiriendo la presencia de alguien que fue gobernante en nuestro país. Vamos con la explicación en cuanto a este tema. Solamente yo voy a tratar 2 aspectos fundamentales que está referido al dictador militar Francisco Morales Bermúdez, por el cual consideramos la justicia efectivamente debe requerirle explicaciones. En primer lugar, vamos a hablar de cuando el general Francisco Morales Bermúdez fue gobernante, ya finalizando su gobierno, años 79, 78, 79, 80 del siglo pasado. Él participó en lo que mundialmente se conoce como el Plan Cóndor, algunos le denominan el Operativo Cóndor. ¿En qué consistió este Plan Operativo Cóndor? Recuerden que en los años, la década del 70 del siglo pasado, Sudamérica estaba prácticamente controlada por dictaduras militares neoliberales. Pinochet en Chile, Luis García Meza en Bolivia, Stroessner en Paraguay. Y nuestro país no era la excepción, porque a partir de 1975, cuando ya fue destituido el general Juan Velasco Alvarado, que sí tenía una línea distinta, una línea progresista, bueno, ustedes saben pues, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, tiene métodos para eliminar mandatarios que no les son pues de su agrado, ¿no? El caso Hugo Chávez, el caso Muammar Gaddafi en Libia,
el caso Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, el caso Salvador Allende en 1973 en Chile, y la lista sigue, ¿no? Como las centrales de inteligencia de estos países poderosos tienen métodos, ¿no?, para ir eliminando a gobernantes que no son de su agrado. Entonces Francisco Morales Bermúdez logra pues asumir la presidencia de la República en 1975 y cambió de enfoque político, ¿no? Puede entenderlo de algún modo, corriente neoliberal, ¿no? Pero no solamente eso, se alió también al Plan Cóndor. Aquí es lo que nos interesa. ¿Y qué significa eso de el Plan Cóndor? Yo, para ilustrarles, amigos, aquí en Síntesis Semanal, vamos a proporcionarles un material que explica en breves minutos en qué consistió el Plan Cóndor, para luego hacer el detalle. Vamos, en producción, con el video 4 referido al Plan Cóndor. Ya, mientras producción nos ayuda con la ubicación del material, es un material fílmico de la televisión argentina donde ellos nos explican, porque ellos padecieron también el Plan Cóndor, ¿no? Y consistió en la eliminación de varios adversarios políticos. Vamos con el material y luego les explicamos. Hoy vamos a hablar sobre el Plan Cóndor. ¿Y qué fue de esta operación? Bueno, debemos decir que el plan consistió en una organización estratégica de alcance internacional en la que participaron las dictaduras sudamericanas que gobernaban a Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, y que tuvo lugar entre la década del 70 y 80. También decir que estos países se organizaron con el fin de erradicar y perseguir el comunismo, a la vez de instaurar políticas neoliberales en Sudamérica bajo la coordinación e influencia y financiación de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. Y por último decir que el plan fue propuesto por Henry Kissinger, secretario de entonces de la presidencia de los Estados Unidos, durante el contexto de la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Sigamos hablando un poco más sobre este Plan Cóndor, particularmente hablar sobre su contexto. Bueno, en lo que respecta al contexto, tenemos que decir que a mitad de la década del 70, después de un conjunto de golpes de Estado, se logra establecer una red de dictaduras en lo que se conocía como el Cono Sur y también en gran parte de América Latina. La conexión ideológica entre los países suramericanos propició las circunstancias para que trabajaran en conjunto. También decir que en el ámbito internacional el mundo se encontraba dividido por la Guerra Fría. Había intereses por parte de los Estados Unidos en llevar a cabo una estrategia defensiva para impedir que se propagara el comunismo en el mundo. Y por último, debemos decir que por este motivo la CIA estadounidense organiza los primeros encuentros entre los miembros de seguridad de Argentina y Uruguay. Se reunieron para discutir la vigilancia que debía hacerse a los exiliados políticos. Continuemos hablando sobre los objetivos que se tenía con este Plan Cóndor. Bueno, decir que el principal objetivo de esta coordinación internacional fue tanto luchar contra el comunismo de la región como instalar nuevas políticas neoliberales. Para llevarlo a cabo, el plan pretendía acabar con todo aquel que supiese una amenaza para las políticas liberales que planteaba los Estados Unidos. También decir que, a la vez, el proyecto facilitaría el intercambio de información entre los 6 países de la dictadura sudamericana. Algunos de los objetivos de este plan fueron los siguientes. Bueno, destacar lo ya mencionado, el intercambio de información que sería recibida por la CIA. También eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas y también reforzar las fuerzas de seguridad para lograr un mayor alcance en toda Latinoamérica. Y por último, mencionar la persecución, vigilancia, detención y tortura de aquellas personas que fuesen consideradas amenazas para las políticas del orden instaurado. Sigamos hablando un poco más sobre este Plan Cóndor, en este caso hablar sobre su ejecución.
Bueno, decir que la ejecución del Plan Cóndor se estableció el 25 de noviembre del año 1975 en Santiago de Chile. A la reunión acudieron el jefe de la Policía Secreta Chilena, la DNA, es decir, Manuel Contreras, además de los líderes del Servicio de Inteligencia Militar de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. También decir que otros países del continente sudamericano se unieron más tarde, entre ellos Brasil, Perú y Ecuador. Cada integrante recibía un número identificativo, de manera que su seudónimo era el número correspondiente precedido de la palabra cóndor, es decir, cóndor 1, cóndor 2, cóndor 3 y así sucesivamente. Continuemos hablando sobre este Plan Cóndor, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, primero tenemos que decir que como el objetivo suponía erradicar a todo opositor, el Plan Cóndor dejó muchas víctimas, entre ellas miles de políticos y militantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que murieron torturados. Para seguir ampliando sobre esta información de las víctimas, cabe destacar que las cifras indican que hubo alrededor de 50.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos, los cuales se estima que fueron trasladados y detenidos en otros países, además de mencionar las 400.000 personas que fueron detenidas. Y por último decir que el ambiente de tensión en los países afectados durante esta época supo ser asfixiante. Se tenían en obsesiva vigilancia a los enemigos públicos y toda la población en general se encontraba reprimida. Hemos observado un material audiovisual que está referido a lo que se denominó el plan o el operativo Cóndor, pero nos ha escrito un oyente y efectivamente hay que mencionar algo, ¿no? Nos pregunta, ¿y en qué programa se comentó ese tema? Entonces, gracias a producción acá, nuestros colaboradores, el señor Juan Montalvo y el señor Marino Valladares, vamos a hacer solamente un fragmento, mencionar un fragmento de lo que se comentó en el programa del 28 de noviembre. A ver, producción, vamos con el video 3. Vamos a hacer un comentario en el contexto nacional, porque resulta que nuestros legisladores actuales, si bien es cierto, algunos de nuestros legisladores se han esmerado en que existan mecanismos legales para dejar sin efecto una serie de privilegios de las que gozaban nuestros expresidentes de la República, que lamentablemente habría que hacer un recuento, ya tendríamos que irnos hasta la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez, porque todos ellos han terminado severamente cuestionados. Y de esto no se libra el general Francisco Morales Bermúdez, que él está reclamado por la justicia italiana. Recordemos eso, en el segundo gobierno de Alan García, la justicia italiana emitió una sentencia requiriendo la captura internacional de Francisco Morales Bermúdez, y el gobierno de Alan García Pérez impidió que se proceda a la extradición. Entonces muchos decían, no, hasta la época de Fujimori eran los casos de corrupción. No, si retrocedemos en el tiempo, parece que vamos a llegar a la época de los inicios de la República, porque nuestra historia peruana al parecer está plagado de casos de corrupción, el contrato Dreyfus, habría que hablar de todo eso, ¿no? La guerra con Chile también, cuando muchos se beneficiaron. Lamentable nuestra historia. Ese material del programa del 28 de noviembre, que fue difundido aquí a través de nuestro programa Síntesis Semanal. Y vamos entonces ahora sí a pasar a la explicación. Ya tenemos entonces el material que nos ha explicado en qué consistió el Plan Cóndor. Recordemos, en 1975 se reúnen varios dictadores que gobernaban varios países de Sudamérica, obviamente, ¿no?, digitados, ¿no?, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al mando del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger. ¿Cuál era el objetivo? Que estos gobiernos dictatoriales inicien una identificación, persecución y desaparición de los opositores a los regímenes de ese entonces, ¿no? Si bien es cierto, inicialmente nuestro país no integraba el Plan Cóndor, porque hasta ese entonces gobernaba el país el general Juan Velasco Alvarado. Luego, ya cuando el general Morales Bermúdez ya asume la jefatura de Estado,
Bueno, nuestro país sí participó pues, de este operativo Plan Cóndor. Ahora, de manera concreta, ¿qué es lo que compromete al general Francisco Morales Bermúdez en esta acusación? En el año 1979 desaparecieron 4 argentinos que radicaban en la ciudad de Lima. En el distrito de Miraflores, de Lima capital, fueron secuestrados por la entonces Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIP, y trasladados, según dicen, al balneario de Ancón, también en Lima capital. No se supo más de estos ciudadanos, 4 ciudadanos argentinos. Pasados los años, sus familiares, que son de origen italiano, recurrieron a su gobierno en Italia, en Roma, a la Corte Judicial de Roma, para que se abra una investigación. Y desde hace aproximadamente 15 años hay un proceso judicial que ha investigado no solamente la desaparición de estos 4 ciudadanos argentinos de descendencia italiana, sino de otros ciudadanos de distintas nacionalidades. Y es así como se ha identificado que ellos fueron intervenidos y desaparecidos en Lima. Es por eso, esto compromete al gobierno de entonces, el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? No es un problema tampoco que alguien afronte un proceso judicial, porque para eso están las garantías del caso, ¿no? Para eso le comunican al acusado, al investigado, que tiene derecho pues a presentar medios probatorios, a formular sus alegatos, lo que corresponde, es decir, su derecho de defensa. ¿Qué ocurrió con el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti? Nunca se presentó, ignoró las notificaciones, se mantuvo al margen. Entonces la justicia italiana ya desde esa época ha estado notificando a la justicia peruana para que se proceda a una extradición. Y lo que habíamos dicho ya en el programa anterior, que los gobernantes de nuestro país, en ese entonces el expresidente Alan García Pérez, no brindó las facilidades a la justicia italiana para que por lo menos el señor Francisco Morales Bermúdez rinda una declaración. Hasta ese momento no se estaba disponiendo su captura, simplemente se le notifique y que acuda a las audiencias para dar explicaciones. Claro, porque ahí hay un vínculo, ¿no? El expresidente Alan García Pérez, recordemos que tuvo como ministro de Agricultura, en su primer gobierno, en 1985-1990, tuvo como ministro de Agricultura a Remigio Morales Bermúdez, hijo del general Francisco Morales Bermúdez. Tal vez esa sea la explicación fundamental, ¿no? Por el cual el señor expresidente Alan García Pérez tuvo interés en entorpecer la labor de la justicia italiana. Y entonces seguimos con esto del Plan Cóndor porque hubo una primera sentencia que lo condena al general Francisco Morales Bermúdez a cadena perpetua por la desaparición de 4 ciudadanos argentinos. Esta sentencia en primera instancia en Roma se dictó en enero del año 2017. Bueno, y por una serie de apelaciones, de impugnaciones, ¿no?, de las partes involucradas, se revisó en segunda y última instancia en una corte en Roma, en la Corte Suprema, y el 8 de julio del año 2019 se confirmó la sentencia, es decir, se condenó a varios involucrados, entre ellos el general Francisco Morales Bermúdez, cadena perpetua, y también quien fue su primer ministro de entonces, Pedro Richter Prada. Bueno, con el señor Pedro Richter Prada ya no se podrá ejecutar porque él falleció en julio del año 2017. Pero no solamente ese es el tema que involucra y por el cual en síntesis semanal se realizó el comentario, que la justicia italiana lo requiere al exmandatario de nuestro país, Francisco Morales Bermúdez. Entonces, ¿tiene algún sentido considerar que los casos de corrupción, y peor que corrupción, porque esto es genocidio, es la desaparición de personas, involucra también a gobiernos anteriores, ¿no? Les reitero, muchos decían, hasta el gobierno de Fujimori, desde esa época empezó la corrupción. Esto viene de mucho antes, ¿no? Entonces, ya hay un primer tema que consideramos involucra directamente y no es un simple ciudadano, recuerden eso, la vergüenza que estamos pasando ante la justicia internacional, que la justicia italiana nos requiere la ubicación y entrega de un ciudadano peruano y no se cumple con dicho mandato. ¿Y ustedes creen que los medios de televisión de señal abierta difunden este tema? Esto es una vergüenza.
a nivel internacional. Por eso que nuestro país es mal visto, porque no respetamos el orden jurídico internacional, porque existe un orden, existen tratados, existen convenios. Es decir, entonces, ¿para qué acordamos, para qué suscribimos convenios si no lo vamos a cumplir? Y nuestros gobernantes guardan silencio, incluye otros candidatos que también sueñan con ser presidente para el 2021, ¿no? Vamos entonces, estamos culminando aquí la explicación de este primer punto. En la segunda parte vamos a tratar el tema que también compromete al general Francisco Morales Bermúdez por un contrato que él firmó con la Santa Sede del Vaticano, de la Iglesia Católica, y donde vamos a observar cómo a raíz de ese contrato que se firmó, que se denomina concordato, nuestro gobierno peruano, el Estado peruano, paga millonarias sumas de dinero en planilla para la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pausa, producción, hacemos una pausa y regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de retorno y como el tema está causando interés porque nos siguen escribiendo en nuestra cuenta de Facebook y nos preguntan qué tiene que ver la Iglesia Católica en este tema. Bueno, efectivamente, no debería verse involucrada, pero primero tomen conocimiento del hecho de esta circunstancia para luego hacer el análisis y al final usted, amigo oyente, es quien va a arribar a conclusiones. En síntesis semanal lo único que hacemos es proporcionarles la información, las fuentes que le permitirán a ustedes conocer el origen de lo que ocurrió en su oportunidad. Vamos a hablar entonces del concordato. Miren, el gobierno peruano suscribió un convenio con el Vaticano. El Vaticano tiene rango también de un Estado, ¿no? Igual como cualquier otro país, ¿no? Eso fue reconocido ya por las Naciones Unidas en vista de que el Vaticano también se le entregó pues, un ámbito geográfico, ¿no? ¿Quién le entregó ese ámbito geográfico que es del tamaño apenas de un distrito de la ciudad de Lima? El dictador italiano Benito Mussolini, ¿no? A principios del siglo pasado, ¿no? Bueno, esos son los tratos que asumen muchas veces las instituciones, ¿no? Sin importar con quién están firmando contratos. Y curiosamente, en plena dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez, nuestro gobierno peruano, imagínense, en postrimerías de ya entregar el gobierno, porque sabemos que los seguidores del general Francisco Morales Bermúdez en su época decían, gracias al general Francisco Morales Bermúdez, Perú ha retornado a la democracia. Bueno, quienes somos de una generación que hemos vivido esa época, no creo que sea lo más exacto, porque el general Francisco Morales Bermúdez tuvo que convocar una asamblea constituyente para 1978 y luego convocar a elecciones generales en 1980, porque las marchas de protesta era peor de lo que se ha visto aquí hace un mes, ¿no? Porque esto era poco. Salían los profesores a marchar, a protestar, hubo huelga de los colegios estatales. Por experiencia les cuento, yo en esa época no iba al colegio durante 4 meses porque la huelga del SUTE, que era una huelga válida, fue contundente, fue general. Hubo paros generales, 2 días, no había mercados, la Fuerza Armada reprimía. ¿Hasta dónde habrá llegado esa magnitud de protesta y de respaldo popular? Que ustedes saben, en el ámbito laboral, las huelgas por lo general no son reconocidas por el Ministerio de Trabajo. Es decir, la Autoridad de Trabajo no acostumbra a pronunciarse y señala la huelga de trabajadores de tal empresa es legal, ¿no? No es costumbre eso, y creo que no se ha visto. Pero en 1977 y en 1978, el Ministerio de Trabajo sí reconoció la huelga de los profesores del SUTE como una huelga legal. ¿Se imaginan la magnitud y el impacto que eso tuvo? Porque tenía el clamor popular, ¿no? Entonces, el general Morales Bermúdez se vio obligado ya a entregar el gobierno porque gran parte del país ya estaba protestando, ¿no? Y por lo menos tuvo un criterio, ¿no? De retornar el gobierno a los civiles, como siempre debe existir, porque no entendemos, los militares, si bien es cierto tienen una formación castrense, estará muy bien la labor de ellos para el frente de batalla, ¿no? Cuando existen conflictos, ¿no? El aspecto bélico, ¿no? Pero no sabemos qué hacen ellos cuando intentan gobernar un país, ¿no?
hasta en el trato nada más vemos de que no es lo más indicado, porque creen que con la violencia se van a resolver las cosas. Ahí tenemos a un congresista, ¿no?, de nombre Daniel Urresti Helguera, ¿no? Él tiene formación militar porque es general del ejército, pero y como legislador, ¿él qué puede aportar? Entonces, no tenemos sentido, ¿no? Es como si un legislador intentara ingresar a un cuartel y dar las órdenes, ¿no? Por eso que el país está así, porque no, de acuerdo a la especialidad, no se ubican estas personas, ¿no? Y quieren cada vez abarcar más, ¿no? Y al final no han logrado absolutamente nada. Pero no solamente eso, ellos no pierden porque se están enriqueciendo. Quien pierde es la población, porque no eligieron bien a sus gobernantes. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí del concordato, y como hay material en abundancia que nos explica esto, solamente les voy dando la pauta. Es un convenio que se firmó entre el Estado peruano y el Vaticano para otorgar una serie de beneficios económicos, vamos a entenderlo así, a la plana mayor de la Iglesia Católica. Y vamos, producción, preparando el video 5, porque la cadena Telesur, el año 2013, difundió un material sobre este tema, ¿no? Vamos entonces, producción, con el video 5 y luego vamos explicando. Información. Perú desembolsa al año más de $500,000 de su presupuesto público solo en salarios para obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica, según un estudio que determina que los representantes de esta religión también gozan de la exoneración de todo tipo de impuestos. Nadie conoce el concordato. La investigación de Marco Huaco explica que gracias al acuerdo entre Perú y la Santa Sede, firmado en 1980, el Ministerio de Justicia financia salarios de 1.030 personas, entre religiosos y sus asistentes. En términos anuales implica una suma de $670,000 aproximadamente, y mensualmente una suma de $55,780, ¿no?, para este personal eclesiástico. Ahora, estamos hablando de, digamos, las sumas dinerarias que recibe la Iglesia Católica mensualmente de presupuesto público pagado por los impuestos de todos los peruanos y peruanas. Analistas no solo cuestionan el financiamiento de salarios, sino la exoneración que goza la Iglesia Católica de todo tipo de impuestos, inclusive para inmuebles o bienes que arriendan para otras actividades lucrativas. Deberían entenderse que la ciudadanía ni la visión política deberían regirse por las perspectivas religiosas. Todavía estamos en una sociedad y en un Estado distante de eso, a pesar que nuestro Estado reconoce la libertad de cultos, a pesar que nuestra sociedad, nuestro Estado reconoce la independencia de la Iglesia y Estado. El financiamiento que la Iglesia Católica recibe del Estado es anticonstitucional, según investigadores. Infringe el principio de igualdad, ya que otras iglesias no tienen igual trato, y el principio de laicidad que determina independencia entre Estado y religión. Habitantes peruanos opinan al respecto. Parece una contradicción contra la fe católica, que reciban tanta cantidad de dinero habiendo tantos necesitados. Parecen ministros de Estado, no ministros de Dios. Los cardenales y sacerdotes son voluntarios, ¿no? Porque uno desea hablar sobre la palabra, dar ejemplos y todo eso, pues, y que les paguen me parece ridículo. La cifra exacta de cuánto invierte el Estado en la Iglesia Católica y cuánto deja de percibir por exoneraciones e inafectaciones es imposible de estimar, ya que no están obligados a declarar sus ingresos ni propiedades. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. Ya, amigos, ustedes acaban de apreciar, para quienes nos siguen por televisión y también para quienes nos siguen por radio, han escuchado un material de la cadena Telesur, gracias a los colegas de la cadena Telesur, que ellos el año 2013 realizaron también elaboraron una nota sobre este tema, porque existe ya información que el Estado peruano, en la actualidad, nuestros funcionarios están autorizando planillas de pago para la plana mayor de la Iglesia Católica. Bueno, yo recuerdo en alguna época cuando un dirigente de construcción civil, su apellido Risco, fue dirigente, llegó a ser congresista de la República por el PPC. El señor Risco, siendo congresista de la República, fue el único que comentó también el tema en ese entonces. Pero la pregunta es, ¿y ahora dónde está el señor Risco? No, parece que sepultaron su carrera política a raíz de esto, porque esto fue noticia. Pero también hubo mucha resistencia contra él
Y curiosamente, ¿no? El señor Risco, quien trató este tema, siendo legislador en ese entonces, prácticamente ha desaparecido de la escena política, ¿no? Pero en Síntesis Semanal nosotros también hemos realizado la investigación y ahora les vamos a mostrar un material que nosotros personalmente hemos elaborado para observar cómo, sí, esta información existe y se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos, producción, con la video 6. Mientras lo voy desarrollando, vamos a explicar esto. Gracias aquí a nuestros colaboradores de producción, tanto el señor Valladares y el señor Juan Montalvo, hemos hecho la búsqueda del material que se puede encontrar fácilmente en Internet. ¿Ya? ¿Estamos con la imagen? En 2 planos. Ya, entonces, ustedes ingresen al buscador, al más conocido de todo, puede ser Google, y van a digitar el término Ministerio de Economía y Finanzas. Van a digitar Ministerio de Economía y Finanzas, presupuesto 2021. Y haciendo un clic, van a poder ingresar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Una vez que ya puedan ingresar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, a ver, quienes nos siguen por imágenes, lo voy explicando, y quienes siguen por radio también les voy a explicar. Por Google ingresen a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un link donde les va a indicar que pueden ustedes ingresar a los archivos del presupuesto del Estado peruano, del Ministerio de Economía inicialmente, año por año. Ustedes van a digitar el anexo A, donde se va a poder ingresar a un archivo en formato PDF. ¿Qué contiene ese archivo en formato PDF? Quienes nos siguen por televisión van a observar. Solamente con hacer un clic, ustedes van a poder ingresar al presupuesto que a finales de julio de este año, 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha elaborado, es decir, cuánto dinero se va a destinar a distintos ministerios, instituciones, ¿no? Cuánto dinero va a destinar el gobierno peruano. No solamente gastos corrientes, sino también subsidios, que es lo que nos interesa, algo que aterroriza a los neoliberales, ¿no? El término subsidios. Y van a observar que el Estado destina varios millones de soles en conceder subsidios a instituciones que ahora vamos a observar. Bueno, la verdad que nos preguntamos si algunas instituciones merecen estar en esa situación. Quienes nos siguen por televisión van a observar, ya estamos en el archivo referido a pagos de subsidios a instituciones. Y vamos a observar que efectivamente en ese anexo A hay un archivo que está referido a instituciones privadas, porque la Iglesia Católica es una institución privada. Y vean ustedes que en el rubro de justicia está considerado la Iglesia Católica. ¿Seguimos con el video? Ya. En el video entonces ustedes van a observar que, les voy adelantando mientras aparece la imagen, que para el año 2021 el Estado peruano otorgará a manera de subsidios a la Iglesia Católica la suma de 2.603.000 soles. Pero no solamente este año, todos los años lo está destinando. ¿Eso qué significa? Que el Estado sí concede subsidios a instituciones como la Iglesia Católica. Y para evitar ciertas suspicacias en el sentido de que ¿por qué solamente se habla de la Iglesia Católica? No, también vamos a mencionar porque es una larga lista donde se va a observar que no solamente la Iglesia Católica recibe dinero del Estado peruano, sino otras instituciones que, bueno, yo lo voy a mencionar luego, que la verdad que ni siquiera sé si existen, pero están programadas para entregas de suma de dinero. Entonces, vamos con el primer punto, ¿no? Para el 2021, presupuesto de la República, subsidio para la Iglesia Católica, 2.603 soles. Claro, ustedes dirán, pero ¿y por qué mencionas eso? Porque estamos tratando el tema del general Francisco Morales Bermúdez, y él es el que firmó ese concordato el 19 de julio de 1980, es decir, días antes de entregar el gobierno, 1980 les estoy mencionando, él firmó este concordato con el Estado Vaticano. Ahora, en vista de que este documento es amplio,
yo les voy a mencionar qué otras instituciones también están beneficiándose. Dinero que se va a entregar, ¿eh? Yo me pregunto si los actuales candidatos que pretenden ser presidente para el 2021 van a mencionar este tema. Aquí en Síntesis Semanal sí lo mencionamos porque acá no hay interés político, partidario, ¿no? Miren, aparte de la Iglesia Católica, en el rubro interior, Ministerio del Interior, también se va a entregar la suma de 1.200.000 soles al Comité de Damas de la Policía Nacional del Perú. Ahora nos preguntamos, ¿tiene algún rol social el Comité de Damas de la Policía Nacional del Perú? ¿Ustedes alguna vez han visto al Comité de Damas de la Policía Nacional del Perú por lo menos inaugurar un parque o hacer alguna labor social, por lo menos recoger a perros que están deambulando en la calle, perros y gatos, animales en general que están abandonados en la vía pública? Porque es una buena cantidad la que se les está entregando a esta institución denominada Comité de Damas de la Policía Nacional del Perú. Y la lista sigue. Presupuesto para el año 2021. En el rubro de relaciones exteriores, se entregará 49.000 soles a la denominada Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Bueno, la verdad que no sabemos si existe la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, porque más se dedica a nuestro gobierno a romper relaciones internacionales. Ya han visto, con el tema del Plan Cóndor, quedamos mal con el gobierno italiano. Es decir, relaciones internacionales deterioradas con el gobierno de Italia. Con Venezuela ni hablar, ¿no? Porque todo el tiempo se la pasan cuestionando el gobierno que existe en dicho país vecino, ¿no? Hasta han creado aquí un denominado Grupo de Lima simplemente para conspirar contra el gobierno que existe en Venezuela. Ellos allá que resuelvan sus problemas, nosotros no tenemos por qué estar conspirando, planificando desde la ciudad de Lima, y muy mal tomar el nombre de la ciudad de Lima, porque aquí no había una consulta para que se utilice el nombre de nuestra ciudad en fines políticos que tienen algunos gobernantes neoliberales, ¿no? Chile, ahora en Ecuador también, ¿no? Obviamente, sabemos de dónde viene la orden, ¿no? Del Departamento de Estado. Seguimos con la lista de dinero que entregará el Ministerio de Economía y Finanzas vía subsidios. Luego tenemos, aquí dice, en el sector de educación se entregará, a ver, dice acá, 6.343.000 a la asociación Fe y Alegría. Esa asociación que pues, siempre haciendo colectas, ¿no? Bueno, no sabíamos que estaba pues en una precaria situación, ¿no? Como para que les faciliten semejante cantidad de dinero, ¿no? Y seguimos con las transferencias de dinero. Para el IPD, pero a través de directamente a las federaciones deportivas, miren, a la Federación de Golf, según se puede observar acá, algo de 5.619 soles, a la Federación Nacional de Golf. ¿Usted, amigo oyente, practica el golf? Bueno, se requiere pues un determinado espacio, ¿no? Como se ve en las películas de Wall Street, ¿no? En las películas de Hollywood, ¿no? Donde, bueno, es una actividad pues para la élite, ¿no? No tenemos nosotros la suerte de practicar el golf, pero sí el Estado peruano se preocupa en destinarles un subsidio a ellos, ¿no? Un subsidio que se necesita pues en los bonos que ahora miles de peruanos han padecido con esto de la pandemia. ¿A quién más se le va a entregar vía subsidios para el 2021 una suma de dinero? 519.000 soles a la Federación de Remo. Federación de Remo. Y la lista sigue. 1.346.000 a la Federación de Vela. También hay una federación de canotaje. Yo les pregunto, amigos, y a mis amigos que me escuchan por la frecuencia de Radio Huánuco, ¿usted podrá hacer canotaje, remo, vela? Para mis amigos que están en la ciudad de Huánuco, ¿podrá hacer eso en el río Guayaga? Aquí en Lima, los que no estamos en Lima, no podemos practicar ese tipo de deportes acuáticos en el río Rima, que está desastroso. Entonces, ¿para qué se destina sumas de dinero en estas prácticas acuáticas si no se practica en nuestro país? Bien curioso, ¿no? Y algún candidato ha anunciado que realizará una investigación si llega al gobierno. Luego aquí, en el sector salud, también hay una institución, dice acá, Hogar Clínica San Juan de Dios de Lima, 1.139.000 soles. Bueno, el Hogar Clínica San Juan de Dios, bueno, no está padeciendo, no nos hemos enterado pues que esté colapsando, ¿no? Sin embargo,
ya tiene asegurado una partida económica también para este año 2021. ¿Quieren enterarse más, amigos? Esto está en la página web, en el archivo que les hemos mostrado, en el link cómo ingresar, ahí lo van a encontrar este documento. Pero la lista sigue en el sector salud. A ver, seguimos aquí. Dice aquí, Organización Panamericana de la Salud. ¿Saben cuánto el gobierno peruano le va a entregar a la Organización Panamericana de la Salud? 3.524.000. Es decir, más de 3,5 millones a un organismo que pertenece a la OMS, que son los que nos tienen con el tema que la pandemia, que el virus, que no salgas de casa. Encima tenemos que entregarle más de 3 millones de soles a ellos, ¿no? Lo ideal hubiera sido que ellos ya hayan resuelto el problema de la pandemia, porque ya vamos a llegar al año de esta incertidumbre y no entendemos cómo la ciencia médica no puede resolver este tema, ¿no? Es preocupante. Seguimos con las instituciones que van a recibir dinero. En el sector defensa, son subsidios, ¿sabe? Que va a entregar el Estado. Dice aquí, Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, y la lista sigue, ¿no? Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bueno, en ambos casos es 12.170 soles. Pero nos preguntamos, quienes integran estos conjuntos, grupos humanos de retirados de la policía, por ley ellos tienen una pensión de jubilación. Entonces, no quedan abandonados como si sería pues un modesto comerciante informal que si deja el trabajo no va a recibir una pensión de jubilación, un subsidio, ¿no? Ellos que sí tienen asegurada una pensión de jubilación vitalicia, también se agrupan para recibir sumas de dinero del Estado peruano. Acá hay otro tema, bueno, realmente este es un escándalo, miren. Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, pero no es para OMPE este dinero, se va a destinar 7.696.000 soles. Y mire el rubro, acá lo dice, ustedes lo pueden encontrar en internet, dice acá, ¿quiénes? Dice, para organizaciones políticas con representación en el Congreso. Más claro no puede estar. 7 millones que se va a entregar a los congresistas de la República que sí cobran sueldo, cobran una remuneración y tienen una serie de privilegios, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Se le está entregando sumas de dinero a quienes no necesitan, por el contrario, ellos deberían devolver lo que han cobrado indebidamente. Y nos preguntamos, ¿el Ministerio Público puede hacer algo al respecto? Exhortamos nosotros a la fiscal de la Nación que intervenga en este caso, porque aquí estamos hablando de malversación de fondos. Hacemos público esta denuncia. Esperemos que en algún momento se investigue esto, que intervenga Contraloría, que intervengan las autoridades. Esto lo vamos a difundir al exterior también, porque nosotros no vamos a tolerar este tipo de escándalo. ¿Cómo le van a entregar más de 7 millones a los partidos políticos? Pero si ellos no están padeciendo, y no merecen tampoco que se les entregue sumas de dinero, porque ellos pueden recaudar sumas de dinero de sus militantes, si es que los tienen, ¿no? Porque ya en los últimos procesos electorales internos que se ha realizado, se ha descubierto efectivamente la farsa, que es lo que ellos dicen, ¿no? Que tienen una cantidad de militantes, ¿no? No es muy coherente lo que ellos han señalado. Seguimos con la lista. A ver. Luego tenemos acá en el rubro de, bueno, en deporte, ¿no? Como ya les habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, para la Federación Peruana de Canotaje, 279.000 soles, canotaje. Y luego aquí, muy curioso esto, dice acá, 796.000 soles para la Federación de Esquí Acuático. Bueno, y la lista sigue. 1.484.000 para la Federación de Tabla. Y finalmente, bueno, esto sí ya es ridículo. 65.000 soles para la Federación de Patinaje sobre Hielo. Bueno, a mis amigos que están en la zona de Puno, en Ticlo, posiblemente sí, por el clima saben lo que es el hielo, la nieve, ¿no? Pero en localidades como estamos nosotros en Lima y otras localidades del país donde tenemos un clima cálido, no se puede hacer pues patinaje sobre hielo. Sin embargo, les están destinando estas enormes sumas de dinero. Como ustedes ven, amigos, ya vamos terminando aquí ya el desarrollo de este tema. El comentario no solamente es contra la Iglesia Católica, que es una de las instituciones que vía concordato sí ha obtenido un beneficio, está obteniendo un beneficio económico para
sus integrantes, ¿no? Porque ellos no necesitan que les faciliten dinero para construir colegios, ¿no? Infraestructura, porque ya tienen enormes infraestructuras, ¿no? Son propietarios de los más grandes colegios privados que existen en el país. Ni mencionar nombres, porque todos ya lo sabemos. Entonces, ellos tienen ya enorme infraestructura. ¿Y este dinero para quién va? Para la planilla de pagos de la jerarquía, ¿no? Empezando desde el cardenal. Y ustedes quieren saber el motivo, si es que eso se le puede denominar motivo. En una ocasión yo conversé con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y también fue ministro de Justicia en el segundo gobierno del señor Alan García. Yo fui alumno del doctor Víctor García Toma en una maestría en Derecho Laboral y aproveché la ocasión para preguntarle, ¿no? Y él me dijo, mira, yo como ministro de Justicia efectivamente he firmado autorización para la creación de nuevas congregaciones religiosas, ¿no? Porque las congregaciones religiosas, primero pues se constituyen como una asociación civil en cualquier notaría, se inscriben en registros públicos, pero luego necesitan un permiso, una autorización del Ministerio de Justicia, ¿correcto? Es un procedimiento legal. Pero él me explicó, porque yo le planteé el tema y él me dijo, mira, ese dinero que se le está entregando a la Iglesia Católica a través del presupuesto nacional es porque durante la guerra con Chile, el gobierno de Piero, los gobiernos de esa época, se vieron obligados a confiscar propiedades para comprar armas. Y entonces la Iglesia Católica fue una de las que más se perjudicó porque le expropiaron, ¿no? Distintos bienes. Claro, uno dice, bueno, ya correcto, pero la guerra con Chile fue hace más de 100 años y no creen que ya es suficiente ya lo que el Estado peruano les está otorgando vía pago de planillas, porque esto no viene de ahora, ¿eh? No es que recién está saliendo el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para que a partir del año 2021 se pague a la Iglesia Católica. Esto viene ya desde hace 100 años. Entonces es una nota preocupante que ponemos en conocimiento de nuestros amigos oyentes de Síntesis Semanal. Vamos terminando entonces con, a ver, para graficar esto, imagen 1, producción imagen 1 para verificar este comentario que hemos hecho de la Iglesia Católica, porque es importante entender que estos documentos se encuentran en internet, ¿no? Ya, correcto. Entonces les hago el comentario, esto es para el presupuesto 2021, lo encuentran en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en el rubro Presupuesto Nacional 2021. Bien, acá terminamos el tema y nuestro programa siempre estará abierto para algún comentario en fechas posteriores. Nos pueden escribir en nuestra cuenta Síntesis Semanal por Facebook. Un pedido de un oyente muy interesante, y esto sí puede ser importante para muchos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han perdido su DNI? Muchos, ¿no? Y el RENIEC en este momento, la institución más burocrática del país, no atiende al público, algunas oficinas sí, otras no, hay largas colas, entonces es una nota preocupante. Miren, el RENIEC ha implementado en su base de datos la posibilidad de acceder a la obtención de un archivo, de un documento llamado, vamos con la imagen 5, a ver, para graficar, vamos terminando con esto. Resulta que usted, amigo oyente, ingresando a la página web del RENIEC, usted puede ingresar a la obtención de un documento denominado Certificado de Inscripción C4. Ya en todo caso, vamos a graficar, usted ingresa a la página web del denominado RENIEC y simplemente ingresa al casillero donde dice obtención de certificado de inscripción C4 y a la vez, bueno, pues se tiene que realizar un pago de 4 soles 50, usted va a poder acceder a la ficha C4. Es un documento válido porque indica que usted está registrado en la base de datos de RENIEC, pero no solamente eso, para quienes nos siguen por radio, ese documento que lo puede imprimir directamente tiene un código de barras. ¿Qué significa esto? Que usted puede llevar el documento de manera física en el bolsillo y si tiene que identificarse ante una entidad pública, cualquier institución pública, y ahora hasta cualquier particular, desde su celular, simplemente con el lector de código de barras, automáticamente va a indicar que ese documento existe. Entonces, ya no es necesario portar el DNI de manera física. Algunos dicen, se me perdió mi DNI, ya no puedo identificar. Sí, puedo utilizar este documento denominado certificado de inscripción C4, porque tiene un código de barras. Y eso le permite que cualquier autoridad
simplemente hace una visualización con su equipo celular y automáticamente le va a indicar que usted se encuentra registrado en la base de datos de RENIEC. Eso por el momento hasta que usted luego pueda tramitar un duplicado de DNI, ¿no? Lo decimos esto para evitar la demora, porque sabemos que RENIEC piensa no dejar de atender hasta el mes de enero, ¿no? Ellos ya se van a tomar su Navidad y Año Nuevo, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Entonces, amigos, vamos terminando aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que siempre está disponible nuestra cuenta Síntesis Semanal a través del Facebook. Nos pueden escribir o también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp al 990-830629. Gracias, amigos, por la atención prestada en nuestra edición de hoy, 19 de diciembre, y nos encontraremos el próximo sábado. Hasta entonces.